Perdonar puede parecer sencillo cuando lo decimos con la boca, pero cuando el corazón está herido, cuando las cicatrices son profundas y el dolor se vuelve parte de nuestra identidad, perdonar se convierte en una de las batallas más intensas de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque perdonar no significa olvidar lo que pasó. No se trata de minimizar el daño, ni de hacer como si nada hubiera ocurrido. El perdón, como lo enseñó Jesús, va mucho más allá. Y eso es justamente lo que hoy vamos a descubrir, la verdad bíblica que nos revela por qué es tan difícil perdonar, y por qué es tan urgente hacerlo. Si este contenido ya te está hablando al corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Subimos videos cada día con la verdad sin filtros de la palabra de Dios, y este puede ser el principio de una transformación real en tu vida. Cuando miramos a Jesús en los Evangelios, vemos que no solo enseñó el perdón, lo vivió en carne propia. En Lucas 23:34, en medio del dolor más brutal, clavado en la cruz por personas que lo habían humillado, escupido, golpeado y crucificado injustamente, Jesús clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esas palabras no salieron de una emoción superficial. Salieron de una compasión sobrenatural, de una rendición total al amor del Padre, y de una decisión firme de no permitir que el odio contaminara su propósito. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar a nosotros? La respuesta tiene muchas capas. Primero, porque el perdón confronta nuestro orgullo. Cuando perdonamos, renunciamos a la necesidad de tener la última palabra. Renunciamos a la posición de víctima y dejamos de alimentar el deseo de justicia humana. El corazón herido grita: que pague por lo que me hizo. Pero el corazón que quiere agradar a Dios dice: Señor, yo suelto esta carga y dejo que seas tú quien juzgue con justicia. Y eso, humanamente hablando, es difícil. Porque perdonar implica morir a uno mismo. Implica decir: ya no soy yo quien tiene el control, es Dios quien va a sanar esta herida y hacer justicia en su tiempo. Segundo, perdonar nos exige ver con los ojos de Cristo. Muchas veces, nos quedamos anclados en el dolor porque miramos al agresor solo como el autor del daño. Pero Jesús nos llama a ver más allá. En Mateo 5:44, Él dijo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es uno de los mandatos más radicales del Evangelio. Amar a quien me hirió. Orar por quien me destrozó. Bendecir a quien me traicionó. Humanamente es imposible, pero con el poder del Espíritu Santo, es posible. Y no solo posible, es liberador. Tercero, nos cuesta perdonar porque nos aferramos al dolor como identidad. Muchas personas han vivido tantos años con una herida abierta que ya no saben quiénes son sin ese dolor. El rencor se vuelve una especie de escudo emocional. Si perdono, me vuelvo débil. Si suelto esto, me van a volver a lastimar. Pero esa es una mentira que Satanás usa para mantenernos prisioneros. Efesios 4, 26-27 nos advierte: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando retenemos la ira, el resentimiento y la amargura, estamos abriendo una puerta directa para que el enemigo actúe en nuestra mente y nuestras relaciones. Cuarto, muchas veces no perdonamos porque no entendemos cuánto hemos sido perdonados. En Mateo 18, 21-35, Jesús contó la parábola del siervo malvado. Un hombre que debía millones fue perdonado por su amo, pero luego se negó a perdonar a un compañero que le debía mucho menos. El mensaje de Jesús es claro: quien ha sido perdonado por Dios no tiene derecho a retener el perdón a otros.
Nuestra deuda con Dios era inmensa, y Él la canceló en la cruz. ¿Cómo no vamos a perdonar lo poco que otros nos deben? Perdonar no es negar el dolor, es elegir la libertad. El perdón no excusa lo que pasó, pero corta el ciclo del odio y la amargura. El perdón no significa reconciliación obligatoria, pero sí implica soltar el peso que llevamos. Jesús dijo en Marcos 11:25, Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El perdón está directamente conectado con nuestra relación con Dios. No podemos decir que amamos a Dios y vivir con un corazón lleno de rencor. También es importante entender que el perdón no siempre es un acto emocional inmediato, sino un proceso espiritual intencional. A veces hay heridas que necesitan tiempo, acompañamiento, oración constante. Y está bien. Dios conoce tu dolor, tu proceso, tus lágrimas. Él no te pide que finjas que todo está bien, sino que le entregues cada día ese dolor para que Él lo transforme. Filipenses 1:6 dice que, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. El perdón puede comenzar como una decisión, aun cuando no sentimos nada. Pero con el tiempo, esa obediencia abre la puerta a la sanidad completa. El enemigo quiere mantenernos atrapados en la prisión del rencor. Él sabe que un corazón cargado de odio no puede oír con claridad la voz de Dios, no puede experimentar la plenitud del gozo, y no puede amar como Cristo manda. Pero Jesús vino a hacernos libres. Y parte de esa libertad se manifiesta cuando decidimos perdonar, aunque no lo merezcan, aunque no nos pidan perdón, aunque el dolor haya sido injusto. Porque el perdón no depende del otro. Es una decisión espiritual que tomamos delante de Dios. Hoy quizás estés cargando con un nombre en tu mente. Una persona que te hirió, te falló, te abandonó, o destruyó algo valioso para vos. Tal vez incluso te cueste pensar en el perdón porque sentís que eso sería soltarlo demasiado fácil. Pero escúchame bien, el perdón no lo libera a él. Te libera a vos. Te libera del veneno de la amargura, del resentimiento que te roba la paz, de la prisión invisible del pasado. Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que te hicieron, significa que ya no vas a dejar que eso determine tu presente y tu futuro. Y por último, recordá esto, no estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo te acompaña. Dios conoce cada herida que tenés. Él vio lo que te hicieron. Y si hoy decidís empezar el camino del perdón, Él va a caminar con vos. Porque donde termina tu fuerza, empieza la gracia de Dios. Y esa gracia es capaz de restaurarlo todo. Perdonar no es simplemente decir te perdono. No es una fórmula mágica que borra lo que pasó ni una emoción momentánea que se desvanece con el tiempo. Perdonar es una decisión espiritual, un acto deliberado del corazón, y a veces, es un proceso doloroso. Porque detrás de cada herida hay una historia. Detrás de cada traición hay confianza rota. Detrás de cada falta hay lágrimas que nadie vio, noches en vela, silencios que gritan por dentro. Y por eso, Jesús no enseñó el perdón como una opción, sino como un camino. Un camino que él mismo recorrió primero. Cuando Jesús habló del perdón, no lo hizo desde una teoría lejana. Él sabía lo que era ser traicionado. Judas lo entregó por unas monedas. Pedro, su amigo más cercano, lo negó. La multitud que lo aclamó con palmas lo crucificó días después. Jesús conoció el abandono, la injusticia, el dolor físico y emocional. Y aún así, en medio de ese sufrimiento extremo, pronunció las palabras más poderosas que la humanidad haya escuchado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ese es el modelo. Ese es el estándar. Y sí, es alto. Porque el perdón al que Jesús nos llama no es natural, es sobrenatural. Es humano odiar. Es humano guardar rencor. Es humano buscar venganza. Pero es divino perdonar. Por eso, solo con la ayuda de Dios podemos soltar lo que por años nos ató. Muchos creen que perdonar es debilidad. Pero lo cierto es que perdonar requiere más fuerza que cualquier venganza. Porque perdonar es elegir no devolver el golpe. Es decidir no alimentar la herida. Es soltar el derecho a la revancha, confiando en que Dios hará justicia en su tiempo y a su manera. Y lo que quizás no sabías es que cuando no perdonás, el que más sufre, sos vos. La persona que te hirió puede que ni se acuerde, puede que haya seguido con su vida. Pero vos seguís atado, cargando una cadena invisible que pesa más cada día. La amargura se convierte en un veneno que contamina tus relaciones, tus decisiones, incluso tu fe. Y lo peor, bloquea la obra de Dios en tu interior. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6, 14-15, si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. No es que Dios te castigue, es que tu corazón cerrado al perdón, también se cierra a su gracia. Perdonar abre puertas que el rencor mantiene cerradas. Sé que duele. Sé que no es fácil. Hay heridas tan profundas que uno siente que perdonar sería como traicionarse a uno mismo. ¿Cómo voy a perdonar si ni siquiera me pidió perdón? Te podés preguntar. Pero el perdón no necesita la disculpa del otro. Porque no es por el otro, es por vos. Perdonar no significa que la herida no existió, significa que decidís no seguir viviendo desde ese dolor. Perdonar es decir, esto me marcó, pero no me va a definir. Me dolió, pero no me va a dominar. Me hizo daño, pero no me va a detener. El perdón no es olvido. Es sanidad. Es libertad. Es cerrar un ciclo con dignidad y abrir otro con esperanza. Y tal vez vos estás luchando con eso. Con ese resentimiento que no te deja avanzar. Con esas palabras que te destrozaron. Con esa traición que todavía arde. Con ese familiar que te falló, ese amigo que se alejó, esa pareja que rompió promesas. Y pensás que nunca vas a poder perdonar. Pero déjame decirte algo que viene del corazón de Dios, si podés. Porque no estás solo. El Espíritu Santo está en vos. Y uno de sus frutos es el amor. Y el amor verdadero perdona. No porque el otro lo merezca, sino porque Dios ya te perdonó a vos. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces volvimos a caer, a prometer y no cumplir? Y aún así, Dios no nos suelta. Nos perdona, nos levanta, nos restaura. Y ese mismo amor, esa misma gracia, ahora vive en vos. Por eso podés perdonar. ¿Querés ser libre de verdad? Perdona. ¿Querés restaurar tu relación con Dios? Perdona. ¿Querés ver tu vida espiritual avanzar? Perdona. No esperes a sentirlo. Empezá por decidirlo. Llorá si tenés que llorar. Gritá si necesitas desahogarte. Pero decidí, Señor, hoy elijo perdonar. Porque ya no quiero seguir preso de este dolor. Porque creo que hay más para mí. Porque quiero caminar en libertad. Perdonar no borra el pasado. Pero sí transforma tu presente. Y le da la bienvenida a un futuro lleno de paz. Porque cuando perdonás, Dios comienza a obrar en vos. Sanás. Madurás. Te fortaleces. Y te convertís en una evidencia viva del amor de Cristo. Hoy es el día. No mañana. No cuando la otra persona cambie. No cuando sientas que ya no duele. Hoy.
porque cada día que pasas sin perdonar, es un día más que le das poder a lo que te lastimó. Y el único que debe tener poder sobre tu vida es Dios. Si llegaste hasta acá, es porque Dios está hablando a tu corazón. No ignores esa voz. No le pongas excusas. Él te está llamando a perdonar, no porque quiera exigirte algo imposible, sino porque quiere que vivas en plenitud. Porque te ama. Porque sabe que estás cargando más peso del que te corresponde. Y quiere liberarte. Así que te invito, ahora mismo, a cerrar los ojos y decir con fe: Señor, no puedo solo. Me cuesta, me duele. Pero quiero obedecerte. Quiero perdonar. Ayúdame. Sana mi corazón. Toma esta herida. Te entrego lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que me marcó. Hoy suelto. Hoy perdono. Porque quiero ser libre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sentís que necesitabas escuchar esto hoy, te invito a dejar tu comentario. Contame tu experiencia, pedí oración si la necesitas, y no te vayas sin suscribirte. Porque en este canal, no solo hablamos de Dios, vivimos el Evangelio sin filtros, con verdad, con amor, y con la esperanza de que cada día, Jesús nos transforma un poco más. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Y que su paz inunde tu alma cuando elijas perdonar. Porque perdonar es el primer paso hacia la verdadera libertad.